Muy buenas noches, queridos estudiantes. Lo prometido es deuda. Este es mi video que hoy desarrollaremos a través de un tema bien interesante dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, no solamente en Colombia, en el mundo entero, que es ¿qué pasa después de la sanción? ¿Qué pasa después que el adolescente, efectivamente un juez de la República, un juez especializado, como son los jueces penales de adolescentes, de conocimiento de adolescentes, imponen una sanción? ¿Qué sucede después? Pues existe el evento, existe la dinámica de solicitar por parte tanto del abogado defensor como también de la fiscalía. Acuérdense que esto es un sistema penal muy sui generis. Esto no se rige por los mismos principios en cuanto al tratamiento penitenciario, por así decirlo, de los mayores de edad, de los adultos. Esto es un sistema que tiene una razón de ser, de reeducación, de recomposición personal y social. Por eso el control de ejecución de sanción también puede ser solicitado por la Fiscalía. Es más, aquí en Cartagena, en los 8 años que estuve en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes como defensora pública ante el sistema, vi que algunos jueces de conocimiento, ellos mismos a mutuo propio, convocaban audiencias de control de ejecución de sanción, porque al recibir ellos informes del centro de internamiento de Asomenores en ese momento, ellos hacían un seguimiento del actuar y del desarrollo de los adolescentes que ahí se encontraban cumpliendo la sanción privativa de la libertad. Y básicamente, como también es uno de los principios de esa parte sancionatoria del sistema, más que la aflicción, más que la privación de la libertad larga, como mucha gente en Colombia lo reclama, incluso que se le equipare a los adultos, lo que se busca, chicos, con este sistema y con estas sanciones, es que salgan unos adolescentes mucho más formados, con herramientas, con una visión distinta de su entorno, vulnerable en gran parte, y que puedan, y que eviten, caer en las mismas situaciones que los llevaron a ellos a entrar al sistema. Es una gran utopía, y para el final, pues, quiero dejar presente mis apreciaciones respecto a ello. Muy bien. Vemos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por Colombia por la Ley 12 de 1991, se ve reflejada en lo que nosotros tenemos ahora en el sistema dentro de la Ley de Infancia y Adolescencia, y que ha tenido su periplo, y que ha tenido su desarrollo, y que ha tenido su razón de ser en una sociedad que desafortunadamente, dado los advenimientos de los cárteles de la droga, en donde se utilizaba menores de edad para perpetuar crímenes, y se les introducía a las famosas escuelas para que delinquieran, las escuelas de sicarios, de toda la iconografía de la mafia colombiana, hicieron replantearse al gobierno a través de políticas criminales que fueran más acordes con esa realidad, que se establecieran unas sanciones más acordes con el momento histórico que se estaba viviendo. Porque ¿qué pasaba en ese momento histórico de los 80 y de los 90? Prácticamente por ser menor de edad ya estaba por fuera de un sistema de responsabilidad penal, porque el hecho de que fuese un menor de edad, lo separaba de la posibilidad de ser sujeto activo de conductas delictivas.
Y lo que está estableciendo la Ley de Infancia y Adolescencia es que a partir de los 15 años, un adolescente puede ser sujeto activo de una conducta delictiva y puede entrar al sistema. Puede incluso de manera excepcional ser privado de la libertad cuando, por ejemplo, comete delitos de una gravedad tremenda a razón de una reforma que se hizo en la época de Uribe Vélez, en el segundo cuatrenio de Uribe Vélez, con la famosa ley esta de seguridad ciudadana, en donde se encrudecieron las penas para delitos que tenían que ver con concierto para delinquir, sicariato, hurto agravado calificado. Entonces, esto también se hace extensivo o se hizo extensivo a los adolescentes, en donde se permitía de manera excepcional, repito, a la edad de 15 años, poder ingresar a un centro de internamiento especializado para poder purgar una sanción privativa de la libertad. Entonces, frente a este tema del control de ejecución de sanción, vemos que a partir del año 2006, con la ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, vemos que se trató de recoger todas esas normas, todos esos principios postulados establecidos en los convenios, pactos, protocolos internacionales que tenían que ver con los niños, con las niñas y con los adolescentes. Y hay una cosa que ustedes siempre tienen que tener de presente, chicos. Los jóvenes en conflicto con la ley penal tienen una doble connotación. Son victimarios, obvio, son sujetos activos de conductas punibles, pero también son víctimas, dado su condición de no adultos, de tener una protección reforzada del Estado y de que todas las instituciones del Estado, todos los estudiosos del tema, obviamente los jueces que hacen parte del sistema de responsabilidad de adolescentes, tienen claro que para que un joven ingrese al sistema, es un joven que tiene quebrado su estructura vital, su familia, la sociedad que lo rodea y obviamente él como individuo. Son jóvenes que por lo general están apartados del sistema educativo. Son jóvenes con familias disfuncionales o con familias recompuestas, o no tienen familia, están en condición de calle. Y además de eso, están muy en contacto con las tribus urbanas llamados boros o pandillas, que vienen a reemplazar a la familia, ¿no? A la familia ausente. Y los boros y pandillas son utilizados por las redes criminales, precisamente, valga la redundancia, para utilizar a estos chicos, a estos adolescentes, para la perpetuación de hechos criminales. Los chicos, los adolescentes pasan más desapercibidos bajo el ojo crítico de la sociedad, bajo el ojo de las autoridades. Y para muchos, y eso es una de las primeras cosas que se les vende a ellos, es decirles, miren chicos, las sanciones que a ustedes les van a aplicar por esos actos van a ser mucho más benévolas que a los adultos. Primera gran manipulación. Segundo, son más fáciles de engañar. A un joven se le puede manipular con ropa, con droga, con pequeñas cantidades de dinero, con afecto, con hacerlos sentir importantes. Es ahí que es una de las razones de ser de que, por ejemplo, la utilización de menores de edad en la perpetuación de delitos es un agravante bien marcado dentro de la parte punitiva colombiana. Utilizar a un menor, instrumentalizarlo, es muy grave. Pero de todos modos, la participación de esos menores de edad en la ejecución de delitos
los coloca como sujetos activos, obviamente, pero ahí hay una ruptura procesal, por así decirlo, porque los adultos entrarían al sistema Ley 906, Sistema Penal Acusatorio, y a ellos se les judicializaría dentro del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Entonces, primer punto importante del control de ejecución de sanción, que es la idea principal de nuestro encuentro hoy. Primer punto importante, lo puede hacer el juez de manera personal, a mutuo propio, por voluntad propia, cuando considere que por el comportamiento, por los informes que recibe de los centros de internamiento, este chico necesita tener una revisión judicial, a lo mejor con una expectativa de un cambio de una sanción más benévola, por ejemplo, o lo contrario, y ahora hablaremos. Por solicitud del abogado defensor del adolescente, o incluso por la fiscalía, aunque a ustedes les parezca raro, porque es un sistema que más que aflicción, que más de persecución, que más de considerar al victimario per se, tiene, como dije al principio de mi conferencia, una doble connotación de victimario, pero también de víctima. Y la víctima necesita ser reparada, y la víctima necesita oportunidades. Es por eso que este control de ejecución de sanción es una fase tan importante dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. O sea, que este sistema, en estricto sentido, no acaba con el juicio, con la sentencia, con el sentido del fallo, ni con la lectura del fallo, sino que hay una etapa importante, que es la posteriori, que es la de control de ejecución de sanción. Segundo punto, ¿quién la lleva a cabo? La lleva a cabo el juez de conocimiento que impuso la sanción. O sea, a diferencia de los adultos, chicos, no existen jueces de ejecución de penas para adolescentes. No existen, por lo menos hasta el momento no lo hay. Esa función la ejerce el juez de conocimiento que les impuso la sanción. ¿Ok? Tercer punto importante. En este tipo de audiencias es de suma importancia el informe de seguimiento que aporte, primero que todo, el defensor de familia si el adolescente tiene una sanción no privativa llamada libertad vigilada o libertad asistida, y que esa responsabilidad de seguimiento está en manos del defensor de familia, ICBF. Y en segundo punto, por otra parte, también el informe que presente el equipo interdisciplinario del Centro de Internamiento Especializado. Aquí, cuando existía SOMenores, ese informe que lo firma los psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, médico tratante, director de la parte educativa, director el terapeuta, los reeducadores. Eso hay como 10 personas que evalúan al chico y que lo van evaluando paulatinamente en distintos momentos desde que entra. Su proceso de adaptación es muy importante. Su interacción con sus compañeros. Y algo que es esencial, muchachos, las ganas de superarse. Las ganas que se demuestra también en una intención de cambio. Todos esos aspectos suman o quitan y se van a ver reflejados en ese informe que el juez va a analizar y que las partes van a tomarlo de base para poder solicitar un cambio de sanción, o simplemente un cambio de sanción positivamente hablando, o sea, de una sanción mayor, que es la privativa de la libertad, a una libertad vigilada, o a contrario sensu, teniendo una libertad vigilada, si no está cumpliendo con los requerimientos y con los compromisos y con las citas
con las reuniones que ante todo el equipo del ICBF, si él está en libertad, diseñan. Es más, el ICBF, paréntesis, le reconoce subsidio de transporte al adolescente, a su acompañante, van a la casa del adolescente. O sea, hacen un seguimiento efectivo y real del desarrollo del adolescente con su sanción. Entonces, todos esos aspectos están concentrados en ese informe que las partes, como acabo de decir, toman de fundamento para su petición. Para poder, por ejemplo, un abogado defensor solicitar ante un juez un cambio de sanción de una privativa a una libertad vigilada, hay que demostrar que la familia es garante. Porque ¿a dónde más se le puede dejar al muchacho que sale en libertad? En su familia, en su seno familiar. Hay que demostrar que el chico tiene intención de cambio, que ha mejorado sus problemas de adicción, en su comportamiento, que ha reflexionado y que además de eso es capaz de cumplir con unos compromisos mínimos. No es que simplemente las partes aleguen o la parte interesada alegue y ya, no. Tiene que tener un informe que opera como un dictamen pericial en donde se pueda fundamentar la solicitud. Con base a ello, el juez puede determinar que el muchacho todavía no puede salir, o sea, no se le puede cambiar la medida si tiene una privativa de la libertad y se solicita una libertad vigilada. O simplemente sí está apto para su egreso. Y que el resto de la sanción en tiempo la va a pasar fuera. Pero ojo, chicos, para que lo tengan muy en cuenta. Si el muchacho sigue en sus andadas, si el muchacho no cumple con los compromisos que ha debido suscribir, tanto con el juzgado, con el ICBF, con su familia, perfectamente un juez puede ordenar la revocatoria a solicitud de partes o a mutuo propio